por Visión Radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Tenemos sol, pero no tenemos muy buenas noticias, ¿no? Vieron al final, esta persona, ser humano, no sé cómo llamarlo ya, no lo voy a llamar nunca presidente, vetó, y lo dice con alegría, ¿cuántas muestras más de crueldad va a tolerar nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo se puede reír alguien que teóricamente fue elegido para cuidarnos a todos, los 40 y pico de millones argentinos? No sabe qué es ser presidente, porque en el fondo es un dictador. Y un dictador títere, porque no sé cómo explicarlo. Es algo, no hace más que difundir los peores ejemplos, desde las malas palabras, el desprecio, la ignorancia. Ustedes saben que es muy ignorante, ustedes saben que miente mucho, pero qué difícil es trasladar y descubrir cuando hay todo un servicio mediático, la prensa, los trolls, cuando hay millones que circulan de dinero para pervertir a la gente y corromperla. Pero hemos pasado muchas cosas y al final no ganaron, por decirlo así muy esencialmente, los malos. La crueldad en general no triunfa, o triunfa por un tiempo, porque no hace al ser humano. Nosotros nacimos. La prueba es que un bebé que nace, si no tiene ayuda, si no se conecta con otro, con otra, no sobrevive. Entonces, háblase de la esencia de lo que llamamos humanidad, la solidaridad, el acompañar, el cuidar, todo aquello que es repudiado sin vergüenza, sin el mínimo, digamos, decoro. Entonces, esa motosierra no es algo bueno, es horrible que alguien que fue elegido para gobernar diga con toda soltura que lo que él propone es destruir al Estado. ¿Cómo puede ser que alguien esté al frente de algo para destruirlo? Eso no se escucha, no es que no se ha hecho, pero por lo menos hay un poco de decoro. Acá no, con toda crueldad. Acá sobran unos cuantos y a ver cómo los liquidamos. ¿Cómo se entiende que se gase a niños? ¿Cómo se entiende que se golpea a jubilados porque piden y cuando les aumentan algo que ni alcanza, eso también no se permite? Entonces, tenemos que de una vez por todas despertarnos y seguir luchando para ver cómo salimos de esta pesadilla. Y yo creo que vamos a salir. Estoy segura, porque uno no puede vivir sin esperanza, porque no se puede vivir sin alegría, no se puede vivir con el objetivo de la crueldad.
¿Mm? ¿Quién puede ser feliz así? Y la felicidad es un derecho. Y hoy, para mostrar cómo los caminos son múltiples, cómo hay pueblos que tienen dignidad, que no están dispuestos permanentemente a ver, no los pueblos, sino un sector, a ver cómo lucran, cómo se enriquecen sin importarle qué le pasa al que está al lado. Tenemos una alegría muy grande, que es tenerla a una persona de la Embajada de Cuba, secretaria de la Embajada de Cuba de Cultura, de Derechos Humanos, Magda Arias, que nos acompaña. Y para hacer una introducción, ustedes escucharon la música cubana, ¿no? Vieron cómo nos alegra el alma esa música, cómo todos estos cantantes, esta trova, la trova cubana, nos encantó y los argentinos somos fanáticos. Entonces, primero vamos a empezar con una música para ponernos a tono y a ver cómo podríamos salir bailando, ¿no? Porque esa alegría del pueblo cubano yo creo que es una muestra de que en Cuba todavía hay mucha alegría, hay mucho sufrimiento como en todo, pero hay dignidad. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más? Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Ahora el guajiro vive contento, vive feliz en comunidad. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más. Un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Y no saben qué linda que es Cuba. Yo tuve la felicidad de ir 2 o 3 veces y la verdad que es un pueblo hermoso, ciudades hermosas. Y no les cuento, si hubieran tenido más posibilidades económicas, La Habana, si hubiera podido ser conservada, que a lo mejor todavía yo tengo esperanza, nos va a contar hoy nuestra invitada cómo está La Habana. Yo creo que es como una joya, ¿no? Entonces, cuando se canta qué linda es Cuba, realmente es que es muy hermosa, es muy querible el pueblo. Y además un pueblo que hace desde el 60 y pico, ¿no? Está luchando ahí con una dignidad, por no venderse, por no caer en esto que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en este momento. Así que bienvenida, Magda, muchas gracias. Nos acompaña, una vez más vamos a decir, Magda Arias, secretaria de Cultura, de Derechos Humanos, de la Embajada Cubana, y aparte de eso,
que también es interesante, lo que vamos a hablar, es la cónyuge del embajador de Cuba. Entonces, bienvenida y contame, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de ser la esposa de un embajador? Buenas tardes. Para mí es un inmenso placer estar aquí hoy y poder conversar contigo, Nelly, y conversar con todos los radioyentes, porque es la oportunidad de intercambiar puntos de vista y de profundizar en algunos temas. Realmente mi función diplomática es independiente de mi vida personal y cumplo funciones en tareas sobre todo vinculadas a la cultura, la educación, la ciencia y los derechos humanos, pero justamente por el hecho de ser la esposa del embajador también implica que a veces hay que cumplir otras funciones más protocolares y que de representación de nuestro país, claro, las cuales realizo con mucho orgullo. Bueno, de todas maneras, claro, es que no es que sos la esposa, sos una trabajadora en la embajada que aparte de eso da la coincidencia. ¿Cuántos años hace que están acá? Nosotros estamos acá desde el mes de diciembre de 2019. O sea que son 6 años. Y en esos 6 años, contanos un poco. A mí me gustaría saber que hagamos un parangón, ¿no? Ustedes vinieron hace 6 años, vos tenés familia en Cuba, ¿no? Una familia, hijos, nietos, ¿no? Sí. O sea que siguen muy vinculados, aparte por la función. Me interesa, dentro de todo esto, que nos cuentes un poco cómo está Cuba hoy y cómo están los derechos de la mujer en Cuba. Estos años de presencia en Argentina han sido años de un inmenso aprendizaje, años donde en todo momento, primero con la pandemia y posteriormente con el restablecimiento del paulatino del trabajo, ha habido que aprender mucho. Argentina es un gran país con una riqueza cultural y una diversidad tremenda en todos los ámbitos que hay que aprender a conocer. Y eso implica representar al país, pero sobre todo explicar la realidad que vive Cuba. Explicar la realidad que vive Cuba exige, por un lado, mucho conocimiento de la cotidianidad, pero también hay que tener mucho conocimiento de la política exterior que representamos y que defendemos. En nuestro caso específico, explicar la realidad cubana es una tarea constante y la hacemos con todos los sectores de la vida social y política argentina, tratando de que se conozca. Yo tuve un profesor, que el doctor Cabello, que admiré mucho, y que él siempre decía que nadie habla mal de lo que conoce bien. Por tanto, en la medida en que se logra que las personas conozcan mejor a Cuba, conozcan mejor su realidad, conozcan de su historia, bueno, pues en esa misma medida será posible defenderla y comprender cuál es la realidad que vive. Claro, y cuál es su idiosincrasia, ¿no? Hoy estamos hablando con Magda, por ejemplo, para situarnos bien, que la Argentina es un país que por la actuación criminal de los españoles eliminó prácticamente a los pueblos originarios. No totalmente, por suerte, pero arrasó con la cultura también. Y con mucha inmigración. En cambio, y le preguntaba y me contaba, a ver, contanos un poco cómo es la composición de la población. En Cuba la población es muy interesante. Se fue estructurando primero a partir de la llegada de los españoles, que con su interés, la población autóctona cubana era muy pequeña por ser parte de las islas del Caribe,
que en muchas ocasiones se trasladaban de una isla a otra. Eran unos 30.000 habitantes, pero esos habitantes fueron diezmados por las enfermedades que traían los propios colonizadores y por el exceso de trabajo que se les impuso. En Cuba, por supuesto, desde entonces no había grandes riquezas como en otras zonas de América, y rápidamente, con el interés de aumentar la riqueza, una de las fuentes fue, por un lado, la tala de árboles. Cuba estaba cubierta por árboles, por una gran cantidad de árboles, y rápidamente la producción de caña de azúcar y de azúcar propiamente, y posteriormente del tabaco y del café, que fueron los grandes renglones. Ahora, el pueblo aborigen prácticamente fue exterminado, y los esclavos africanos fueron introducidos a tal punto que la población de la isla era mayormente africana. Con posterioridad esto fue cambiando, se fue produciendo una sustitución paulatina de los esclavos por, en condiciones de semiesclavitud, de chinos culíes. Ah, cierto. Trabajaban también en Cuba y desarrollaban algunos sectores, y paulatinamente La Habana fue ocupada por los ingleses y se produjo una inmigración fuerte desde Haití después de la Revolución Haitiana. O sea, por ser un puerto de tanta importancia económica, pues llegaban a ese puerto personas de diferentes orígenes, y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella, también la llegada de un número importante de inmigrantes. Por lo tanto, Cuba es una gran mezcla parecida a la Argentina de nacionalidades, aunque nosotros sí, como pequeña isla, nos mantenemos más como cubanos, y potenciamos mucho el sentimiento nacional, de nacionalidad, que preservar los orígenes de cada uno de los habitantes. También me parece interesante para la audiencia ubicar La Habana y Cuba, la isla, geográficamente, porque cuando uno se imagina cuántos kilómetros está Miami de un punto, digamos, el punto más cercano en la isla con los Estados Unidos. Yo siempre digo que los vecinos más cercanos nuestros son justamente los Estados Unidos. Eso iba a decir. Porque es 180 kilómetros. Nada. Eso no es nada, 180 kilómetros no es nada, y por tanto son nuestros vecinos más cercanos. Es por eso que los padres fundadores de los Estados Unidos concebían que la isla debería formar parte de la Unión, claro, desde el momento mismo de la conformación. Y como México y una parte de California, de que hoy es Estados Unidos, a la inversa, no era de Estados Unidos, y lo anexan. O sea, no, porque sorprende ver esa isla, con su belleza, con su sufrimiento, resistir frente a este gigante, ¿no? Estando tan cerca. Es como un fenómeno de la historia que vale la pena. ¿Y cómo es la vida en La Habana? No vamos a hablar de otras del campo, pero porque acá, cuando estos sectores que demonizan a otras sociedades, sobre todo aquellas que dicen basta, prefiero la dignidad a la esclavitud o al imperialismo, demonizan a la gente. Y yo veo que la vida supera las necesidades del vivir diario. Y hoy vos decías que la Argentina, la cultura, y yo he estado en La Habana y me ha sorprendido el nivel cultural de la gente. Y cómo, así como acá, las familias existen, las relaciones, el respeto, y además un acendrado amor y cuidado de la infancia. Quiero que me hables un poco de eso. Realmente ahí hay varias aristas que necesariamente hay que tratar. Uno es
que en Cuba la consolidación de la nación como un conjunto integral de personas, siempre hay que remitirse al presbítero Félix Varela, que se dice que fue quien nos enseñó a pensar, por sus aportes a la conformación de esa nacionalidad. También hay que remitirse a Martí, ya que yo siempre soy amante de la historia, en el sentido de que Martí fue en buena medida quien se preocupó por pensar que la independencia de Cuba era importante y era imprescindible para contener el avance de los Estados Unidos sobre nuestras tierras de América. Entonces, Cuba ha vivido una historia colonial y neocolonial posteriormente, porque siempre hay que recordar que cuando Cuba se independiza de España, que dicho sea de paso fue el último país en independizarse de España en nuestra región, caímos en manos de Estados Unidos, y Estados Unidos dictaba con la enmienda Platt las leyes desde allá que debían ejercerse, tener lugar en Cuba. Hay una larga historia ahí que va desde la imposición de la enmienda Platt hasta el 1959, que es cuando triunfa la revolución que fue liderada por Fidel. Entonces, cuando se produce eso, hay un proceso de construcción de una sociedad totalmente diferente, de la creación de una serie de condiciones para favorecer el desarrollo no solamente económico, sino también social del país. Y esa voluntad política de apoyar prevaleció, y es lo que influyó en no solamente en que hoy podamos exhibir una serie de resultados en el terreno del adelanto de las mujeres y en el terreno de las infancias y las juventudes, sino también, y yo destacaría como su principal aporte, el movilizar a todos en función de transformar la realidad cubana, que era la realidad de una colonia, de una neocolonia, que debía modificar sus maneras de hacer, que debía modificar su cultura, que tenía que transformar una economía totalmente dependiente. Y en función de ese desarrollo se trabajó y se trabaja arduamente en medio de muchas dificultades y restricciones. No, porque llama la atención. Tengo entendido que Cuba ha tenido un éxito muy grande en la eliminación del analfabetismo, en los niveles de salud, en el descenso de mortalidad infantil. Quisiera que nos cuentes un poco eso, en cómo que hay atención primaria de la salud a servicio del pueblo. Es gratuita, supongo, ¿no? Sí. Todas estas transformaciones, además de un gran trabajo colectivo, involucra grandes recursos. Y el principal mérito de Fidel y de la revolución fue desde su primer momento apostar al desarrollo humano. Ese desarrollo humano que requería educación, y de ahí sale la expresión de Fidel de que no le decimos al pueblo cree, le decimos al pueblo lee. Y que justamente un dato poco conocido es que el primer libro que se hizo una tirada inmensa para que ampliamente pudiera ser leído fue El Quijote. El Quijote. Y en la Revolución triunfa en enero del 59, y en el año 1961 se llevó a cabo esa gran campaña de alfabetización. Cuba tenía más de un 27% de población analfabeta. Y la campaña de alfabetización permitió en un corto periodo de tiempo alfabetizar a los cubanos, que hoy exhibimos en un 99% de la población alfabetizada. Pero ahí hay un detalle que a mí me gustaría compartir, y es que en ese momento 7 jóvenes argentinos participaron junto a los cubanos alfabetizando. ¡Qué bueno! Y eso muestra
cómo estamos unidos siempre los argentinos y los cubanos en muchos eventos, en muchos espacios, y la manera en que siempre ha existido una comunicación fluida entre los dos pueblos. Así es, bueno, yo recuerdo que mucha gente conocida, profesional, viajó a Cuba a prestar servicios, a ayudar. Pero por eso me sorprende, porque acá tenemos un tema muy importante, pero que lo vamos a charlar en un rato. Ahora vamos para alegrarnos los corazones, yo creo que la música es sanadora y que en estos momentos tan duros, hacer esta síntesis entre la música cubana y las palabras tan atinadas y tan claras de nuestra invitada es bueno. Martín, ¿nos podés transmitir algo de esa maravillosa trova cubana? Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá.
pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. La mato y aparece una Hermosa canción. Seguimos acá, estamos Radio Caput, Chicha María en el estudio y acompañadas por una persona encantadora y muy inteligente. Magda, en una época se hablaba mucho ¿por qué decían que Cuba antes de la revolución era más o menos como un burdel de Estados Unidos? O sea, ¿qué pasó ahí con eso? Hay que tener en cuenta la cercanía con Estados Unidos, con el tránsito que se hacía en unas embarcaciones ferries que en muy poco tiempo estaban en La Habana y donde se produjeron grandes inversiones de la mafia, buscando convertir lo que es hoy Las Vegas, a La Habana, en lo que es hoy Las Vegas. Y era un área de juego, de estar bien, de disfrutar. Y ese es uno de los sueños que se frustró con el triunfo de la revolución. No, porque qué criminal. Ahí estaba el tema mujer. Es un tema que hoy no alcanzamos a lo mejor a hablar. Habrá otra oportunidad mientras tengamos el placer de tenerla en Buenos Aires. Porque, ¿qué era? Eso era difundir y provocar una gran pobreza en determinado sector de la población y las mujeres que se sometían a la prostitución, seguramente, ¿no? Porque era ese, y un gran problema de la trata, seguramente, ligado con el juego, como de costumbre. Porque a mí me interesa, y una vez cuando yo estuve en Cuba hace muchos años, más cercanos a la revolución, el problema, todo lo que se hizo para que las mujeres que tenían esa historia de sufrimiento, de sometimiento, por ejercer la prostitución, sino como el único camino que las podía sacar a lo mejor de una gran pobreza. ¿Qué se hizo con toda esa población? Porque sé que hubo una política de reinserción social muy grande, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta, primero, que como parte de la transformación y del proceso de alfabetización y de incluso la ley de reforma agraria, la ley de nacionalización de la vivienda, hay un proceso de nacionalización de la industria extranjera, de las empresas extranjeras, proceso que fue el que aceleró la implementación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Claro. Esta fue una decisión soberana del país donde se decidió nacionalizar toda la banca y las empresas que pertenecían a capitales foráneos
para ponerlas en función del país. Y en ese momento, una de las reacciones de Estados Unidos fue suspender la cuota azucarera que mantenía en gran medida la economía, y además de suspender la cuota azucarera, fue aplicar el bloqueo debido a que pretendían que las indemnizaciones por causa de esa nacionalización se produjeran de manera inmediata, lo cual era imposible para un país subdesarrollado y con escasos recursos. Un segundito. Yo te quería antes, porque estábamos hablando, porque yo hoy hablé 2 o 3 veces, puse la palabra sufrimiento. Ese sufrimiento del pueblo cubano tiene un origen, que es el tema del bloqueo. Ahora, es muy interesante que lo plantee Magda cuando yo le pregunto sobre la prostitución, porque esa nacionalización también debe haber cambiado mucho la población, porque esos señores que venían extranjeros para liderar las empresas que eran extranjeras debían ser uno de los grandes clientes. Y tengo entendido que hubo todo un trabajo muy interesante respecto a la reinserción. Y ahora me interesaba eso, resaltarlo, pero también me interesa mucho, como bien lo dijo Magda, que nos cuente cómo gran parte del sufrimiento de la población viene de un acto totalmente inhumano, que es el bloqueo, que a veces uno no entiende, dice, bueno, está bloqueado, no le dejan. Y yo creo que eso incide en todos los aspectos de la vida diaria, que eso quería que nos cuente un poco, Magda, cómo es. Sí, ahí hay un elemento que me parece importante, y es que se decide que todas las organizaciones femeninas que había dispersas en el país se integraran justamente un 23 de agosto como la Federación de Mujeres Cubanas. Y a la Federación de Mujeres Cubanas le correspondió una tarea y le corresponde, está haciendo todavía una tarea muy importante en función de contener y de superar ese sufrimiento a consecuencia del bloqueo, pero a consecuencia también de una sociedad con donde prevalecía y todavía tenemos rasgos de una cultura patriarcal, donde la mujer no tenía acceso a puestos de dirección, no era privada en buena medida de tener una capacidad de decidir sobre su vida, sus embarazos, su participación social. Entonces, justamente se ha trabajado mucho en función de mejorar y dar espacios a las mujeres para superar ese estado que existía. Ahora, el bloqueo ahí interviene directamente porque para mejorar las condiciones de la mujer se necesita tener acceso a los recursos y a los servicios que te facilitan y te hacen más llevadera la vida, que son los alimentos, los medicamentos, el transporte, la energía eléctrica. Y a consecuencia del bloqueo y de las medidas que se han aprobado recientemente por parte del gobierno de Estados Unidos, esas posibilidades se ven muy reducidas porque Cuba no puede importar ningún producto que tenga más de un 10% de insumos provenientes de Estados Unidos, porque cualquier barco o aeronave que sobre todo con las embarcaciones ocurre, que son las que transportan las mercancías, tienen que, una vez que tocan puerto cubano, en 6 meses tienen vedado el ingreso a puertos estadounidenses. Se exige que cualquier empresa, e incluso familiares de los empresarios
que hagan negocio con Cuba tienen vedada su ingreso a los Estados Unidos. Entonces, todo este conjunto de medidas, el hecho de que Cuba no puede realizar transacciones comerciales en dólares, de que los estadounidenses no pueden visitar Cuba como turistas, siendo el país más cercano, todo esto va creando un cerco que va reduciendo las posibilidades, que va limitando en gran medida las posibilidades de las mujeres y de la sociedad en su conjunto para crecer, para desarrollarse, para avanzar de acuerdo con el proyecto previsto. Claro, porque para que completar lo que dice y que quede muy claro, si fuera un bloqueo que impide que los barcos que traen mercadería de Estados Unidos, pero es mucho más que eso. O sea, no pueden traer mercadería de muchas partes del mundo. O sea, se coarta la libertad, se coarta la igualdad, porque se castiga y se dice, señor inglés, señor francés, ¿usted va a ayudar a Cuba? Entonces tiene sanciones. Es el imperialismo con toda su cara más siniestra. Entonces hay medicamentos. ¿Qué nos pasaría en la Argentina si no pudieran entrar? Se paralizarían muchas industrias. O sea, cuando oímos el intercambio que hay con Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de la patria grande y eso quiere decir también internamente libertad de comercio como para desarrollarse. El sentido del bloqueo es realmente muy, muy, muy feroz. Es algo que todo el mundo clama en contra y sin embargo Estados Unidos sigue, bueno, vemos que está mostrando su cara más feroz, ¿no? O siempre fue feroz. Lo que pasa que antes uno decía, uy, imperialismo y lo miraban mal. Ahora está tan claro que ya es una palabra aceptada, se me ocurre, ¿no? ¿Y cómo, qué es lo que vos ves que hace que que Cuba subsista, que Cuba tenga cultura, que tenga la Casa de las Américas, que tenga una música tan hermosa y que para todos Cuba sea algo entrañable? Ahí comienzo justamente por la extraterritorialidad del bloqueo. Una de las cosas más tremendas que tienen una incidencia tremenda en la vida y en la actividad económica, comercial y financiera es que el bloqueo no se restringe a un tema bilateral como los Estados Unidos acostumbran a decir. El bloqueo tiene un efecto extraterritorial que es aplicable a cualquier empresa del país que sea y siempre y cuando exista algún contacto con empresas norteamericanas. Y pongo el ejemplo de la banca. Todos los bancos están emparentados de alguna manera con los bancos estadounidenses y esos no pueden realizar ninguna transacción ni tramitar por el bloqueo y porque incluyeron de manera espuria a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entonces es una mezcla muy compleja, muy explosiva y que afecta especialmente cualquier acción que se vaya a hacer en función de realizar operaciones. Ahora, la extraterritorialidad del bloqueo y la acción de bloqueo es parte de la guerra económica. La guerra económica es una manera de actuación adoptada por los países imperiales, ya que hablamos de imperialismo, según ellos, para garantizar la paz en periodos en que no hubiera guerra. Es que a mí me gustaría aclarar cuándo no hubo guerra. El otro día salió una estadística de las guerras que existieron en todas estas últimas décadas que están invisibilizadas porque la mayoría de las personas no estamos. Primero, los filtros de la
pero desde Afganistán, y una lista que impresiona de todas las invasiones, de todas las ocupaciones, Irak, Afganistán, ahora lo que está pasando frente a un mundo que clama, no sé si, pero su gran porcentaje ya contra el desastre humanitario de Gaza. Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Y cuál es el rol de Estados Unidos en esto? Entonces, hay como un orden internacional cambiado. Entonces, pensamos que no hay guerra porque no hubo una guerra mundial, porque acá no llegó, pero guerras en todos estos años hubo. Y miren ustedes el tema de lo de Ucrania. Miren el poder que tiene la OTAN y compañía, que cuando son ellos los que atacan terminan diciendo que no, que los atacaron, o se dan lo siniestro de que Trump quiere hacer un balneario, me acordé de eso cuando pregunté por el tema de que era un burdel, porque lo que quiere hacer es más o menos eso, un lugar para ricos. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? A mí me enseñaron desde muy niña que éramos todos iguales y todos teníamos los mismos derechos. Parece que ahora hay un sector enorme de la población que tiene que irse de este mundo para que un sector muy reducido, eso lo muestran las ganancias, ¿no? Contame un poco sobre esto. Sí, hay un detalle que siempre tenemos que pensar y que recordar. Esto de la guerra económica y de aplicarla en tiempos de paz es una ficción que quedó expuesta. Es justamente esta semana la revista The Lancet, que se dedica a tratar temas de salud. Hay un grupo de autores que demuestra que la guerra económica produce anualmente más víctimas que la guerra convencional. O sea, es una manera de aniquilar poblaciones completas para imponer la voluntad. Eso me hace acordar a esta crueldad que hablamos tanto. El otro día se murió una señora, una mujer joven de 30 y pico de años, de un cáncer, que este desgobierno que tenemos eliminó la prestación de el suministro de la medicación de cáncer gratuita como ordena la ley. Y el amparo hizo una acción judicial, le dio la razón, pero llegó tarde. Ella murió. Y dicen, ¿cuántos muertos ya hubo? ¿Y cuántos no conocemos? ¿Cuántos ancianos están ahora privados? Hasta ahora, los medicamentos, que no eran todos, pero eran los básicos que se les daba a los jubilados, que tenía un sistema bastante automático, bien llevado, con que la médica suministraba los datos, la farmacia los brindaba, y se hacía todo, digamos, vía virtual. Ahora hay que inscribirse, no basta ser jubilado, sino que hay que acreditar esas cosas burocráticas que uno la mira y la mitad, o porque no puede manejarse ya a cierta edad de forma virtual, queda en mitad del camino. O sea, este triunfo aparente de la crueldad es lo que no tenemos que permitir. Y esto que acaba de decir Magda es así. Esta guerra mata, no caen bombas, no hay bombardeos, no hay fusiles, pero estos fusiles son tan siniestros y todavía más porque están invisibilizados. Las mujeres somos especialistas en visibilizar, porque desde que nos visibilizamos hemos creado todo un movimiento que parece que somos sujeto político tan importante que nos tienen miedo. ¿Cómo es en Cuba? ¿Les tienen miedo a los movimientos feministas? Las mujeres llevamos el peso de la vida familiar, el peso en la formación de los hijos. Y las mujeres hemos demostrado nuestra capacidad para actuar y sobre todo para ser creativas,
para en cualquier circunstancia no dejarnos aplastar por ellas y salir adelante. Justamente eso es lo que hacemos la mayoría de las mujeres cubanas cada día, es levantarnos con la voluntad de transformar nuestra realidad. Y tenemos esa combinación que por un lado te ayuda a ser resiliente, a buscar alternativas, y por otro lado que te ayuda siendo soñadora y creando, imaginando esos futuros y esas posibilidades, porque estamos conscientes, a partir de ese pensamiento crítico forjado desde la educación, desde la cultura, de que otro mundo mejor es posible y que si todas y todos contribuimos con nuestro pequeño aporte, se puede lograr. Pero yo creo, a pesar de que es tan difícil el tema del patriarcado, Cuba fue camino, o sea, algo cuando uno lo tiene como meta y un gobierno lo tiene como meta, es una cosa. Lo que nos pasa ahora, que la perspectiva de género para determinados sectores que tienen el poder es una mala palabra, que los derechos, la perspectiva de derechos humanos de los niños son malas palabras. Esa es una diferencia fundamental que no se puede tolerar. O sea, tener como perspectiva en la vida el descreimiento, la no igualdad, el que arrasar con una serie de derechos humanos, eso no tiene que ver con la humanidad, no tiene que ver con toda nuestra cultura, por más defectos que tenga las democracias, el sistema cubano, pero el tema es la diferencia del objetivo, de lo que buscan. Las políticas públicas en Cuba han buscado que no haya hambre, han buscado que los niños tengan escolaridad, que sean un modelo en la salud, mejoran todas las estadísticas. Entonces, yo creo que eso es una diferencia central y fundamental en la vida, ¿no? Sí. Nosotros estamos orgullosos de lo que logramos con esa voluntad política que apoya tanto todo lo que es los programas de avance de las mujeres, pero estamos conscientes también de que tenemos barreras, de que hay cosas por superar. Está el tema de la violencia de género, que es un tema que ha ganado mucho espacio y que la violencia se ha impuesto de alguna manera a escala planetaria. Es un flagelo que hay que vencer. Otro es garantizar la equidad. Eso es muy complejo. La equidad laboral, la equidad en la participación, la equidad en los beneficios económicos. ¿Sabes qué pasa, Magda? Que yo creo, a medida que profundizo más mis estudios sobre el patriarcado, veo lo fuerte y lo poderoso que fue y es en la historia y en su alianza con el capitalismo. Esto que a veces uno dice, bueno, no puede ser, es. Y estos hilos han penetrado tanto en la ideología, ¿no?, que yo digo que los bebés masculinos ya nacen al segundo, hasta la sociedad. Cuando uno iba, yo me acuerdo cuando tuve mis niños, me decían, ay, qué suerte, ya tiene el varón. Eso perdura todavía, y ahí estamos luchando y obtuvimos muchas cosas. Todavía nos falta. Así que, bueno, yo creo que no sé si ya estamos, creo, en hora, porque después me critican. Y todavía, no sé, quisiera que nos brindes al ver alguna palabra de despedida, de pensar, algo para que reflexionemos, porque yo creo que hoy en día lo fundamental para los argentinos, las argentinas, les argentinos, es mantener la esperanza. Y el pueblo cubano es un ejemplo de supervivencia y de mantener la esperanza. Por esto que llamamos que todavía un mundo mejor es posible,
¿no? Entonces, me gustaría que charlemos unos momentos de eso, porque yo creo que la alegría todavía es cubana, la música es cubana, ese afán, esa cultura, esa lectura, la Casa de las Américas, la historia de Cuba es un ejemplo, ¿no? Sí, a mí me parece que valdría la pena cerrar esta conversación con una frase que a mí me fascina y es de Martí. Martí decía, pueblo ocupado es pueblo salvado. Y hay que ocuparse siempre en lo útil, porque en caso de que no nos ocupemos de lo útil, prevalece lo estéril. Ocuparnos siempre en esas cosas útiles y necesarias, yo pienso que es el punto para seguir avanzando, seguir haciendo y ser optimistas. Por eso, pero en eso es cuando el trabajo ya no es algo para someter al hombre o a las mujeres, sino el trabajo como fruto, digamos, como algo que da placer. El trabajo sobre lo que uno le gusta, sobre lo que uno labura. Y tenemos que significar el valor del trabajo, no como productor de plusvalía, sino en una sociedad que el trabajo sea aquello que nos reconforta, porque el trabajo significa también producción. Y este mundo financiero es lo que nos está agotando y acogotando y sacándonos las ganas de vivir. Pero acá estamos para que eso no pase. Y las mujeres, sobre todo, hemos demostrado que podemos esto y mucho más. Así como Cuba tuvo el aborto desde muchas décadas antes, nosotros lo obtuvimos. Y esos derechos que se conquistan es muy difícil que retrocedan. Les decimos muchísimas gracias, ha sido un placer. Seguiremos reflexionando, seguiremos pensando, y ojo que se vienen las elecciones, a ver qué hacemos con eso, que es nuestro medio para decir basta. Hasta el martes próximo. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar y cada segundo